Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Estoy comenzando este video. La propuesta para el día de hoy es recorrer un interesantísimo seminario de Liz Green sobre el Sol. Es un seminario que ella dio en el año 1998 en Londres. Y la idea es ir recorriendo. Yo fui seleccionando algunas partes que tienen que ver con esta articulación tan compleja y al mismo tiempo tan rica y tan brillante de lo mitológico, lo astrológico y lo psicológico, que ya hemos empezado a ver en varios de los videos anteriores de este canal. Es el segundo video que hago sobre un texto de Liz Green. Habíamos empezado a ver un video acerca de un seminario que había dado ella sobre Venus, y este es el segundo entonces sobre el Sol. Vamos a comenzar con una placa de presentación. Ahí tenemos la placa de presentación, ahí la tenemos a Liz Green. El seminario se llama, como dice ahí el título, el carro de Apolo, Apollo's Chariot sería en inglés. Y eh, el subtítulo dice la significación del sol astrológico. Bien, vamos a ir recorriendo también algunas imágenes. En este caso vamos a comenzar con algunas imágenes de la autora misma. Ella es psicoanalista junguiana y astróloga. En el primer video que hice sobre Venus, sobre el seminario sobre Venus, hice como una presentación breve biográfica de ella, la pueden ver. La idea es no repetir exactamente todo lo que ya vimos. Ahí tenemos la presentación misma del, del seminario. Y una imagen alegórica a esta idea del carro de Apolo, que ahí estamos viendo. Vamos a ver cuál es la significación, ¿sí? Lo simbólico que implica esto del carro de Apolo. Ahí tenemos una imagen de cómo se suele representar al sol, por ejemplo, en una carta natal. Esta idea de aquello que representa la totalidad, ¿sí? El círculo y un punto. Esta idea del centro. Podemos asociar con el trabajo en lo terapéutico, podemos asociar con el trabajo con mandalas, que muchas veces aporta una sensación de serenidad, de calma, de centramiento. Eso es uno de las posibilidades y de los efectos terapéuticos vinculados a la idea de lo solar, que en la referencia mitológica tiene varios aspectos ligados con este tema. Es lo que iremos desarrollando. Bueno, el seminario comienza con una cierta descripción que hace Liz Green sobre el sol en diferentes culturas, ¿sí? Esto implica y remite a una heterogeneidad, una variedad muy extensa, muy rica, casi inabarcable, eh, y en la cual lo que va a hacer ella al principio es presentar tres figuras, tres deidades solares no griegas, para posteriormente centrarse en la figura de Apolo. Primero vamos a ir mostrando entonces algunas imágenes que tienen que ver con la representación del sol en las diferentes culturas. Liz Green va a decir en la introducción que es un símbolo extremadamente complejo y evasivo, y que en cada cultura existen diversos mitos sobre el sol, que tienen que ver también con una formulación humana ancestral de la adoración religiosa, ¿sí? Y ya pasando a lo psicológico, va a decir que las cualidades y las historias míticas nos dicen algo sobre qué y quiénes somos. Esta articulación de lo mitológico, lo arquetípico con lo psicológico
es una de los legados más importantes que un autor como Jung nos ha dejado, ¿sí? La visibilidad lograda a partir de la importancia de los arquetipos y de los mitos en sí mismos. Bien, ahí seguimos viendo algunas imágenes relacionadas con el sol en diferentes culturas. El sol tiene que ver en lo psicológico. En esta introducción que hace Lee Green, va a decir que tiene que ver con un símbolo muy importante en relación al padre, y también que el sol va a estar siempre implicado en el devenir psicológico en relación a una lucha. ¿Qué lucha? ¿Qué tipo de lucha? Bueno, va a decir que tiene que ver con una lucha en relación a obtener su propia luminosidad y expresarla. Y esto es una lucha que no concluye, que no tiene un final, sino que a lo largo de la vida siempre se está, dice ella, acometiendo el trabajo del sol. Siempre estamos acometiendo el trabajo del sol. No existe un sol que esté totalmente, absolutamente integrado. Bien, en estas tres deidades solares no griegas, va a empezar por el dios solar babilónico llamado Marduk, ¿sí? Va a resaltar la importancia que tiene la lucha justamente de él sobre la diosa madre Tiamat, y esta lucha va a decir que es una imagen poderosa de la lucha solar. Va a decir que tiene que luchar y destruir a su madre para sobrevivir, ¿sí? Una figura, una imagen muy fuerte de esta lucha de este dios babilónico Marduk con Tiamat. Bien, en lo psicológico, esto tiene que ver con la experiencia de la separación, el sufrimiento, el padecimiento que implica la separación de los lugares de pertenencia, de las relaciones de pertenencia más básicas, y lo que implica en términos de crecimiento. Eh, lo que genera para lo solar como desafío la necesidad de separarse de la matriz de familia para lograr hacerse un individuo, ¿sí? Y algo también muy relevante que tiene que ver con esta dinámica de lo solar es la posibilidad de lograr conciencia, de ver, de prestar atención tanto al mundo interno como al mundo externo. Bueno, ahí tenemos la imagen entonces de este dios babilónico Marduk, y el segundo dios al que le va a prestar atención Lee Green es Buda, ¿sí? Ahí hace una referencia a ella a Joseph Campbell, que es un autor muy importante para todo lo que tiene que ver con la mitología de lo solar y del héroe, en cuanto a una imagen de los arquetipos solares. Les recomiendo los, los libros de Joseph Campbell si les interesa el tema del viaje del héroe, por ejemplo. Hay un libro que se llama Las Máscaras de Dios. Hay varios libros de Joseph Campbell muy conocidos, en donde va describiendo y va analizando diferentes arquetipos solares. Bien, ahí estamos viendo una de las primeras imágenes que fui eligiendo para graficar esto. Ahí vamos teniendo otra. El símbolo de la enseñanza de Buda es la rueda del sol. Ahí vamos viendo algunas imágenes. Y dice que la referencia de su doctrina es un estado que no es ningún estado, y del cual la única imagen apropiada es la luz. Bueno, constantemente a lo largo de la referencia de los mitos solares va a aparecer esta lucha constante entre la luz y la oscuridad, ¿sí? Que no se detiene, que no tiene un final, que no tiene digamos, un victorioso y un derrotado, sino que siempre
se está llegando a un equilibrio diferente, a una, a una situación en el cual, eh, bueno, la referencia que vamos a desarrollar más es que es Apolo va a estar constantemente luchando para poder expresar su brillo. Bien, ahí tenemos algunas imágenes más. Y vamos a ir pasando entonces a la próxima deidad solar, que se llama Mitra y que tiene su origen en Persia. Dice que en su caso el enemigo no es una madre dragón monstruosa, sino un toro. Es un dios redentor, similar a la figura de Cristo, y es a menudo retratado en la antigua iconografía de modos parecidos. Bien, ahí lo vemos en la imagen. La lucha con el toro. Marca ahí Liz Green que las religiones más antiguas se impregnan del tema de la redención del sol y de su misterio como un hilo de oro, sugiriendo que es a través de la realización de nuestra divinidad interna como nos redimiremos del sufrimiento de la carne mortal. Y que una de las dimensiones más importantes psicológicas del sol es esa calidad misteriosa que llamamos integridad. Bien, la palabra integridad es muy importante para lo solar en la dinámica psicológica, después vamos a ver por qué también. Bueno, en un momento dice que la limitación, ¿no es cierto?, para lo expositivo de elegir solamente algunas deidades solares y que deja de lado, a propósito, sabiéndolo, por la extensión que implicaría, las mitologías teutónicas, celta, de América del Norte, sudamericanas, las representaciones eslavas, chinas y japonesas míticas de la luz solar. O sea, solo algunos ejemplos toma sabiendo lo complejo y lo vasto, ¿sí?, que es la temática. Bien, y finalmente entonces se va a ir centrando en la figura de Apolo. Ahí tenemos algunas imágenes más todavía de Mitra, y ahí vamos llegando a la figura de Apolo. Dice que es conocido como el dios de amplia visión, porque lo que tiene que ver con la conciencia solar está vinculado con la capacidad de ser consciente, de ver, de prestar atención, entonces tanto al mundo externo como al interno. Y en el mito dice que tiene que ver no con el sol físico real que brilla en el cielo, sino como el portador del sol, ¿sí? Apolo es el portador del sol. Va a marcar que simboliza algo dentro de nosotros, que es el enlace con la inmortalidad. Ahí tenemos algunas imágenes más de Apolo. Pero Apolo no es la luz misma. Es el ser divino que lleva al sol en su carro de oro del este a oeste cada día. Bueno, por eso también la importancia del carro, ¿no? El carro de Apolo. Dice que es un navío, Apolo es un navío, un contenedor para algo que la mente griega no hizo antropomórfico, o sea, no le dio un carácter específicamente humano, es decir, el uno, dice, el corazón ardiente de la deidad. Bien, ahí vamos viendo algunas imágenes más de Apolo y de Apolo con su carro. Y vamos a ver este cuadro en el cual, muy interesante, cómo Liz Green establece una distinción entre Apolo en el mito y el sol astrológico. Va a marcar
Algunas distinciones importantes, ahí tienen varios ítems, voy a leer solo algunos. Dice que Apolo en el mito tiene que ver con el dios de la luz, sin ser el sol en sí mismo. Es quien hace que las frutas de la tierra maduren. Es el dios de la curación, de la adivinación, de la profecía, de la música. Bueno, son algunos, también funcionan como títulos en relación a cuestiones que va a ir desarrollando a lo largo del seminario. En cambio, bueno, en el sol, cuando habla del sol astrológico, dice que es un navío para el espíritu, lleva potenciales innatos de la flor a la vida humana, tiene que ver con la voluntad de vivir y el poder que se cura con el conocimiento, determina la vida útil. Bien, y continúa. Algo que va a ir marcando que tiene que ver con el sol, esta idea de la chispa vital, ahí estamos viendo algunas frases, eh, todo lo que parecemos entender sobre él, sobre el sol, es que no es yo o usted, pero es la chispa vital que permite que cada uno de nosotros esté vivo. O sea que una referencia muy importante con lo solar tiene que ver con la vitalidad, aquello que nos conecta con la vitalidad, con una sensación de vitalidad. De hecho, cuando veamos aquello que tiene que ver con específicamente con lo psicológico, vamos a ver qué es lo que sucede cuando el sol no está, para decir, no está brillando, si no estamos conectados con lo solar. Bueno, en general hay algunos síntomas o algunos padecimientos que tienen que ver con eso, como diferentes tipos o grados de depresión, eh, algunas cuestiones que tienen que ver con el narcisismo, con la envidia. Bueno, le estoy adelantando algunas cosas que vamos a desarrollar. Bien, ahí tenemos entonces, estamos viendo algunas imágenes y va a llegar a esta idea a esta metáfora ligada con lo solar del juego de avalorios. Vamos a ver de qué manera llega eso. Primero va a decir que el sol implica la sensación de tener un objetivo y un lugar en un orden mayor. O sea que el sol va a estar relacionado con esta idea de propósito, de realización, ¿sí? Muy importante. También va a decir que Apolo es el dios del efebo, es decir, que preside los ritos y rituales en que los jóvenes y mujeres celebran su entrada a la edad adulta y toman su lugar en la sociedad. Y por eso marca esto de que el sol es quien lleva los potenciales de la flor a la fruta, ¿sí? Entonces hay algo que tiene que ver con un desarrollo y con una capacidad de maduración y de expresión ligado a la dinámica de lo solar. Dice que algo actúa como un centro alrededor del cual todo lo demás orbita. Que ese algo sea lo que llamamos identidad individual es muy misterioso. Algo dentro del individuo hace que los fragmentos sean una historia. Esto es muy importante, ¿no? Que los fragmentos sean una historia, o sea que el sol lo que aporta es una sensación de coherencia, de integridad. Y ahí dice como la colocación de avalorios aislada sobre una cuerda para hacer un collar. Y ahí estamos viendo algunas imágenes que fui eligiendo en relación a esta idea de los avalorios y el collar. Dice que el collar terminado tiene un orden, el diseño, la armonía, la intención. Antes de nuestra intervención, solo era un montón de avalorios. Las experiencias de nuestra vida tampoco tienen ningún orden ni diseño hasta que son cohesionadas por el cordón de nuestra identidad individual. Sin el sentido de un centro individual coherente, somos arrojados por todos los lados, de planeta en planeta, hablando de la carta natal, ¿no es cierto? De aspecto en aspecto,
porque no hay ningún centro que pueda contener estas cosas y conducirlas a la madurez. El sol representa algo en nosotros que si brillara, permite hacer cumplir la carta, dice, que tiene que ver con esta idea de propósito y realización que les mencionaba recién. O sea que la idea de centro en relación al sol es muy importante. Bien, ahí esas imágenes relacionadas con esa idea del sol como centro. Y continúa desarrollando la idea griega de daemon, daemon individual, el sol como algo que nos impulsa, dice, a ser más de lo que somos, alguna imagen valiosa que refleja lo que sentimos como nuestro potencial verdadero. Es más bien un sentido de lealtad hacia algo, y ese algo no es el ego ordinario de todos los días. Podemos comparar la trama del sol con el mito individual, o como Sócrates lo expresaría, el daemon individual. La palabra griega mitos tiene dos significados: la historia y la trama o estructura. O sea que esa idea de daemon individual es aquello que se va desplegando, que se va desarrollando a lo largo del tiempo. O sea que se necesita un espacio de tiempo para ese despliegue, para esa cohesión, para que esa integridad se vaya encontrando, ¿sí? Y también es muy importante esto que va marcando en diferentes momentos esta lealtad hacia ese algo cuando la vamos reconociendo, ¿sí? El, el coraje que implica esa lealtad en relación a la lucha por el sol, por el conseguir su brillo y su luminosidad y ofrendarla, ¿sí? También hay una idea de ofrenda con la luz solar. Dice que la trama del sol es la historia que hace a una vida individual coherente. En el mundo griego, el bardo, el poeta cantante que recita las grandes sagas y cuentos, era sagrado y directamente inspirado por Apolo. Algo dentro de nosotros canta nuestra historia. Bueno, algunas imágenes alegóricas en relación a esta idea del, del bardo, del poeta, en el mundo griego. Bien, y profundiza un poco con esta idea que tiene que ver con la integridad, ¿sí? Dice que es una especie de integridad en el sentido de algo entero, algo que está completo, correcto y leal a sí mismo. Y el desafío, en este sentido, de ponerse en contacto con ese principio central de lo solar. En este sentido, a lo que va a ir pasando es a esta figura griega de Asclepios, el dios griego de la sanación, que era hijo de Apolo. En el tipo de sanación que ofrece el sol, la música y el trabajo con los sueños eran muy importantes. La conexión entre la armonía de la música, la armonía de la psique y la armonía del cuerpo. La noción, ahí estamos viendo de armonía como un eje central en el tipo de sanación que puede ofrecer el sol, ¿sí? Dice que cuando las condiciones de la enfermedad se alivian, sentimos y vemos la herida o la enfermedad de forma diferente. Ya no somos más la herida, somos una persona que experimenta la herida. Ya no tiene el poder de impedirnos ser lo que somos. O sea que en ese proceso de sanación hay una recuperación de un centro y de una capacidad para tomar una cierta distancia de aquello que nos hiere, y verlo desde otro lugar, ¿sí? Bien, ahí vamos viendo algunas imágenes más de Apolo y vamos llegando a la figura que les mencionaba recién de Asclepios, ¿sí?
Después de esta mención de Asclepios, va a haber una referencia a Pitágoras en relación a este mismo tema de la armonía. Dice que Pitágoras en el siglo 7 a.C. estructuró en un sistema filosófico la idea de que hay una armonía cósmica personificada por Apolo como co-creador del cosmos. Es el que pone orden en los cuerpos celestes. Esa armonía, dice Lisgrin, se entendió que se basaba en el número y se expresaba en música directa con eco en las órbitas planetarias. Platón toma esta idea y la desarrolla utilizando la cosmología de los cultos órficos que representaban a Orfeo, hijo de Apolo, como el poeta cantante que articuló el orden del universo por su música. El orden en este contexto significa sentido de proporción, equilibrio y mutua relación. Bien, aquí lo que estamos viendo entonces es cómo en diferentes filósofos de la antigüedad insiste este tema que está relacionado con Apolo en relación a la armonía, al equilibrio, a la proporción, y que todo esto está en sintonía con aquello que promueve algo ligado a la sanación. Esta relación entre también la música con lo que implica el orden, ¿sí? El orden de las órbitas planetarias en Pitágoras. Ahí tenemos a Platón, la referencia a Platón. Dice Lisgrin que hay una cierta actitud atenta, una cierta calidad de escucha que anima a las imágenes creativas a emerger. La voluntad y el intelecto tienden a controlar y son a veces contraproducentes. Bien, ahí tenemos algunas imágenes de Platón y de Orfeo, ¿sí? También, que mencionábamos anteriormente. Bueno, va a ir diciendo Lisgrin que va dando algunos ejemplos en esto que tiene que ver con la música y con la historia y con algunos compositores. Dice que Mozart y muchos otros compositores afirmaron que ellos simplemente escuchaban la música que oían en sus mentes y luego la pusieron por escrito como escribanos. La voluntad de escuchar, que es realmente un acto de devoción, de amor, viene desde adentro y no desde el mundo exterior. O sea, hay algo que también en este sentido va insistiendo, que tiene que ver con esta capacidad de introspección, de prestar atención a aquello que sentimos, a aquello que se nos va apareciendo como imágenes, porque eso está vinculado a la capacidad de expresar nuestro brillo, nuestra solaridad, ¿sí? Dice, el sol no brillará si hay una excesiva preocupación por la aceptación de los demás. Su luz requiere de una lealtad a algo interior. Bien, ahí tenemos la figura de Mozart, de la cual veníamos hablando. Y va a marcar algo, entonces, en este mismo sentido, que tiene que ver con este sentido de realización y autenticidad. Dice que dejamos de ser auténticos sin esa lealtad y lo que creamos tiene algo de falso y por lo tanto no damos calor a otros sinceramente, ¿sí? Cuando no estamos conectados con esa autenticidad vinculada con lo solar. Cuando vemos algo que pretende ser creativo pero realmente es toda una farsa, lo sabemos enseguida, no toca nuestros corazones. El sol nos conecta con un sentido de realización y autenticidad. Bien, va a decir algunos comentarios también acerca de Beethoven. Dice que sin ese sentido de significado, sin ese experimentar el yo interior, necesitamos que otras personas continúen alimentándonos.
De esa manera dependemos de otros para abastecernos de ese centro del que sentimos carecer. ¿Sí? Primero, antes de ir a Beethoven, hace este comentario más del orden psicológico. El sol nos aporta un sentido de propósito, crea un sentido ante la adversidad. Algo conecta con el propio valor que está al servicio de un objetivo más profundo. Y marca esto que tiene que ver con la alegría en relación al sol. Dice que no es la alegría en el sentido de la felicidad personal. Y ahí es donde conecta y va a dar el ejemplo de Beethoven. Dice, nadie podría ser más infeliz que Beethoven en el final de su vida. Sin embargo, esta música, el himno a la alegría, tiene el poder de inspirar la alegría del oyente. O sea que más allá de la infelicidad en lo personal, hay algo que Beethoven pudo lograr expresar en relación a lo solar y que quedó muy claro en esa composición, ¿sí?, del himno a la alegría. Bien, ahí estamos viendo un poco la partitura de Beethoven. Dice que muchos compositores parecen estar profundamente conectados con el principio solar, sin embargo sus vidas tienden a ser abrumadoras. Frecuentemente la necesidad de crear consume esa posibilidad de felicidad personal que es sacrificada de buen grado e implacablemente. ¿Sí? Hay algo entonces con el equilibrio difícil entre la capacidad de creación, entre la experiencia de la creación y el equilibrio con lo que tiene que ver con la felicidad personal. Bien, vamos a continuar. Hay una referencia entonces de vuelta a esta necesidad de la lucha del sol. Dice que el sol no puede desarrollar su capacidad de brillantez sin lucha. En cada mito solar el sol debe luchar con un dragón, una serpiente, un monstruo. Osiris lucha con Set, Mitras debe matar al toro, Marduk conquistar a Tiamat, Apolo a la Pitón, ¿sí? Entonces algunas imágenes de estas luchas diferentes de lo solar y de los diferentes mitos relacionados con lo solar que estamos viendo ahora. Bien, ahí Marduk con Tiamat y Apolo con la Pitón, ¿no?, con la serpiente Pitón. Dice que en algunos mitos solares la lucha es cíclica y ocurre una y otra vez, cada vez que la batalla es ganada. ¿Sí? Esta dimensión de lo cíclico, de lo que no termina, tiene que ver con lo que mencionábamos en algún momento, de que nunca hay un punto de final, de llegada, para el trabajo del sol, esto de que decíamos que siempre estamos acometiendo el trabajo del sol. Y en esta idea de lo constante de la lucha del sol, dice, así son las rosas del sol, ¿no es cierto? Como marcando que, bueno, que implica mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucha batalla, pero que también ese mismo esfuerzo y sacrificio tiene sus, sus logros, sus momentos de disfrute, de realización, de sentimiento de plenitud, de alegría. Dice que el proceso de desarrollo del yo en la niñez proviene de la lucha. El ego se forma con la lucha. Debemos luchar para salir del canal de nacimiento. Tenemos que oponernos a nuestros padres y desarrollándonos generamos las luchas necesarias para convertirnos en lo que somos. Bien, esta cuestión de los complejos familiares también, como el trabajo con el sol implica trabajar los complejos familiares. Ahí puse una imagen de un genograma familiar. Dice, Apolo siempre lucha con las fuerzas de la oscuridad, sin embargo, él nunca las destruye, crea un equilibrio diferente, difunde
tanta luz que genera un enfado de estas criaturas tónicas, ¿sí? Activa la lucha porque está polarizado contra su reino. Sin embargo, él es también parte de su reino y solo existe debido a ellos. O sea que no hay una dicotomía excluyente entre la luz y la oscuridad, sino que lo que hay es una implicación mutua constante, y en todo caso una lucha constante, una relación constante. Esto es muy interesante para ver cómo muchas veces y en muchos ámbitos trabajamos esto de, bueno, no polarizar de una manera excluyente los conceptos, las nociones en diferentes ámbitos, sino poder ver la mutua implicación de aquello que en principio se nos aparece como polarizado. En este caso, bueno, lo que implica la luz o la oscuridad, o en términos junguianos, luz y sombra, ¿no es cierto? De algún modo misterioso, él es producto de la misma cosa contra la que lucha, porque su oscuridad genera la necesidad de la luz. Bien. El dios solar tiene el poder de liberar al individuo de los complejos familiares. El sentido de ser un individuo único con nuestro propio destino disminuye el poder que los complejos de familia tienen sobre nosotros, y nuestra identificación con la familia no nos consume tanto cuando nuestro sol brille. Todavía podemos tener cicatrices y todavía podemos tener daños y miedos con los que tenemos que luchar, pero no tenemos que seguir repitiendo un modelo de familia destructivo. Tenemos nuestro propio yo, nuestros propios valores, podemos escoger. Bien, muy importante entonces esa capacidad de liberación que nos permite el desarrollo de lo solar en relación a los complejos de familia, sobre todo a los complejos de repetición, a las pautas de repetición destructiva que a veces se generan intergeneracionalmente, ¿sí? También hay algo muy importante en relación a la capacidad de curación ligado a Apolo, al dios que tiene que ver con lo solar, en el sentido de eh, expresando la pena de una forma artística, esta se transforma. Va a dar algunos ejemplos ahí Liz Green en el sentido de bueno, algunas frases que tienen que ver con esto, ¿no? Dice: expresamos nuestra pena en una canción, un poema, una pintura, como ofrenda al Dios para que Él la transforme. Si le ofrendamos todo lo que es nuestra miseria a través de un recipiente creativo, algo sucederá. El proceso mismo de hacer esto es mágico, crea un espacio entre uno y la pena que siente sin generar disociación. Bien, ese espacio entre uno y la pena antes lo habíamos mencionado como una capacidad de que haya un espacio entre uno y la herida en alguna de las placas anteriores, y es muy importante entonces en ese recorrido que implica esa capacidad de expresión de lo solar, en este caso en cuanto a aquello que genera padecimiento. Dice: aunque la pena todavía persista, esto la hace más soportable y menos apabullante. Al expresarla de este modo, cambia el modo en que la experimentamos. Bien, ahí estamos viendo algunas imágenes alegóricas en relación a Apolo como dios de la música y como dios de la curación. Dice: Apolo es un dios que no funda ninguna familia, no hay ninguna dinastía. Todos los otros dioses engendran dinastías, semidioses, heroicos, que continúan la línea del dios en la humanidad. El lado oscuro de la luz solar es una experiencia de absoluta soledad. Hay un precio que hay que pagar y una dimensión de sufrimiento que nos espera si vivimos al sol. Apolo
no puede ser un navío para el sol y jugar al mismo tiempo a las familias felices. No significa literalmente que uno no pueda tener una familia o relación provechosa. La soledad del sol es simbólica. Afecta la lealtad interior. Hay que pagar un precio para sentirse completamente vivo. Bien, hay algo entonces que tiene que ver con esta lealtad interior que implica una dimensión necesaria de soledad en relación a el desarrollo y el camino que implica la conexión con la expresión solar. La expresión de la luz solar, dice Ellis Green, de un modo creativo requiere algo más que el intelecto, las habilidades prácticas, la participación de los sentimientos, el cuerpo, la intuición, la imaginación. Tiene que ver con las facultades más sutiles, tiene que ser sentido. O sea que acá lo que estamos viendo es que esto lo que implica es la deconstrucción de otra antinomia. ¿Sí? La conexión con lo solar implica deconstruir la antinomia que tiene que ver, por ejemplo, con entre lo intelectual y lo emocional, entre la razón y el sentimiento, ¿sí? Porque conectar con lo solar implica esto de la capacidad de sentir, ¿sí? Esto de las facultades más sutiles, la empatía, ¿sí? Esta imagen que estamos viendo tiene que ver un poco con la capacidad de empatía, de escucha, que antes lo veíamos como una capacidad de escucha interior, de registrarse a uno mismo, de introspección, pero también en lo vincular, en las relaciones, eh, implica un arte, ¿sí? La escucha. Un arte en relación a la capacidad de establecer un contacto con lo solar. La habilidad para relacionarse con otros receptivamente puede ser una obra de arte. Como esto no es algo dramático, no se separa de la vida cotidiana, no lo reconocemos como creativo. Y ahora va a dar unos ejemplos muy interesantes. Dice, bailar con gracia dentro de los flujos y reflujos de una relación es un trabajo musical. El diálogo creativo con un niño en crecimiento cada día es un trabajo de poesía. Las musas no limitan su inspiración para el funcionamiento de una noche de estreno o para la exposición en una galería. Bueno, es muy interesante cómo marca que en lo cotidiano, en lo que son nuestras relaciones inmediatas, eh, pareja, familia, hijos, hay algo que tiene que ver con un desafío que implica algo del artístico también, ¿sí? Algo solar en ese sentido. Cómo poder no identificar solamente lo creativo y lo solar en las grandes representaciones artísticas, sino también en las formas de relacionarnos cotidianamente. Bueno, va a decir que el sol, bueno, estas imágenes son alegóricas de lo que decíamos recién, ¿no es cierto? La capacidad de establecer relaciones que atiendan a la escucha, a la empatía, al registro de la individualidad y de las necesidades de cada uno. Bien, y va a hablar un poco del sol en la carta natal. Dice que las cualidades del signo solar deben ser parte de la vida de uno. No podemos descartar nuestro signo solar, aunque sea un elemento como el patito feo parezca incompatible con otros factores importantes de la carta. Aquí lo que se está refiriendo es, aunque veamos disonancias entre el sol y otras energías de la carta, es muy importante que estén presentes en nosotros las cualidades del signo solar. Vamos a ver algunos ejemplos en el próximo video. En general, en la segunda parte de los videos, o cuando hago dos videos en el segundo, trato de describir algunos ejemplos, trato de mostrar algunas biografías
en relación a el tema que, que voy exponiendo. Eso lo pueden encontrar tanto en el video que hice sobre las lunas, en el video de Eugenio Caruti, y también en el video que hice de Liz Green sobre su seminario sobre Venus, ¿sí? También en el de Howard Sasporta sobre Mercurio, y finalmente en el de que hice de ascendentes, también de Caruti, ahí para graficar un ascendente específico. Estuve haciendo una lista de reproducción separada, en ese caso es el ascendente en Géminis, y que ahí ya están los videos de 3 personas con ascendente en Géminis. Si lo quieren ver, está ahí disponible. Franco Sefirelli, Luchino Visconti y Giuseppe Verdi son los que están ahí hasta ahora. Bien, continuamos. Dice que el signo solar tiene que ser vivido tanto por el elemento como por la calidad. O sea, el elemento, el que implique, ¿no es cierto?, los 4 elementos: tierra, fuego, aire, agua. Como por la calidad, es decir, las cualidades de cada signo específico dentro de los elementos. En la esfera de la casa en la que esté ubicado, en la esfera de la casa quiere decir dentro de las 12 casas de la carta natal, ver en qué casa está ubicado, y también muy importante esa esfera. En este caso, en el ejemplo que puse en la imagen, el Sol está por aquí en la casa 11, ¿sí? Incluso si esto hace las cosas difíciles para otros emplazamientos natales. De vuelta, ¿no? Aunque haya disonancias o tensiones entre el Sol y otras energías de la carta, es muy importante que estén presentes las cualidades, tanto por signo como por casa y elemento, del Sol en la vida de la persona. Todos los planetas aspectados al Sol son parte integral de este y tienen que ser incluidos en su historia. ¿Sí? En la historia del Sol, en su trama, esta imagen que hablaba antes de los avalorios y el collar, en aquello que da coherencia, en aquello que aporta un sentido de integridad. Bueno, son muy importantes todas estas características: signo, casa, elemento y aspectos. Los aspectos son las relaciones de los planetas entre sí y están representados en una carta natal por las líneas que que van cruzando los diferentes ámbitos de la carta. Líneas rojas, azules, en general tienen que ver con tipos de aspectos diferentes. Bueno, es toda una rama aparte para aprender, ¿no es cierto? Bien, vamos a continuar. Algo muy gráfico, muy descriptivo, que dice ahí Liz Green. Dice: para ser lo que usted es, debe poner a funcionar su espectáculo. El Sol siempre debe poner a funcionar su propio espectáculo y siempre debe luchar. Uno no puede confiar en algo exterior para que le proporcione su luz. Me gustó esta idea de poner a funcionar su espectáculo en relación al Sol. Algo que implique este movimiento de adentro hacia afuera, de expresión, más allá de las luchas que implique o con las luchas que implique y los costos que tenga. Dice: el Sol debe brillar y dar generosamente, pero primero debe descubrir una luz interior, individual. La luz no puede ser tomada de prestado. Debe crear su propia luz y luego ofrecerla al grupo. Si uno crea solamente para complacer a otra gente, entonces lo que emerge no tiene ninguna vida, no es auténtico. Esta noción de la autenticidad es central en relación al Sol, como también esto último que decía en relación a la importancia de crear no para complacer a otros, sino realmente desde esta
desde esta luz interior que marcaba, ¿sí? Desde registrar esto que nos anima, que nos entusiasma, que nos genera realmente una sensación de vitalidad. Bien, algunas imágenes más en relación a esta idea de la importancia del sol, de poner a funcionar el espectáculo del sol y de lo que genera, ¿no es cierto?, en términos anímicos, de vitalidad, etc. Y algo muy importante que también subrayé, dice, el sol no brilla por el placer de una recompensa. ¿Sí? Hay algo que tiene que ver entonces en la dinámica de lo solar, de el brillo como un objetivo en sí mismo, el darse, el ofrecerse como algo en sí mismo importante, relevante. Dice, si uno crea para complacer a su propio yo o desde su sí mismo, o sea, esta creación más del lado de la autenticidad, muchas veces es rechazado por el colectivo y el colectivo toma represalias. La gente dice, no nos gusta esto, no es a lo que estamos acostumbrados, esto es demasiado individualista, elitista, hay una especie de inevitabilidad arquetípica sobre esto en una cierta etapa. O sea que estamos viendo cómo los costos que genera a veces expresar al sol, ¿no es cierto? Uno tiene que encontrar un camino para ello. Mucha gente se rinde en este punto. Esto es demasiado doloroso y demasiado solitario. Es una apuesta, no hay ninguna garantía de aceptación colectiva. Y repite esta frase, ¿no es cierto? El sol no brilla por el placer de una recompensa. Dice que hay un acto de devoción necesaria para el trabajo creativo, que requiere una renuncia al control, que significa, entre otras cosas, un abandono de la expectativa de las golosinas, de que las golosinas vendrán luego, ¿sí? O sea que hay algo en el trabajo creativo y en el trabajo de la expresión del sol que implica suspender las expectativas de lo que va a venir luego como recompensa o como beneficio, etc. Se parece bastante a la devoción religiosa y es incluso idéntica a ella. Hay un sacrificio implícito. Bueno, ahí busqué también algunas imágenes relacionadas con esto. Esta idea de la devoción religiosa que implica la lealtad a la luz interior que tiene que ver con lo solar, la idea del sacrificio. Si en algún punto nos rendimos, luego tenemos que intentarlo otra vez. Es el proceso del sol. Muchas veces en la vida nos atemorizamos y traicionamos al sol. Entonces nos reponemos y la próxima vez quizás tengamos más coraje. El sol siempre atenúa la oscuridad y lucha con la serpiente y luego se eleva otra vez. Bien, vamos a ver ahora algunas significaciones ligadas a lo solar en relación al Padre. Dice Liz Green, hay una cosa extraña que sucede si el sol brilla. Independientemente de su casa, uno francamente puede decir, no, no es fácil a veces, pero yo preferiría ser yo mismo antes que cualquier otro. O sea, esa noción de integridad y de coherencia que logramos cuando nos conectamos con esa dimensión solar. Dice, el Padre y sus sustitutos son el medio por el que la imagen arquetípica del sol interviene primero en nuestra conciencia. No hace falta que sea el padre biológico y hay una escuela de pensamiento que argumenta que ellos hasta no tienen que ser masculinos, pero necesitamos a alguien que pueda actuar como un representante del principio arquetípico, del principio paterno arquetípico en la temprana infancia.
Alguien debe encarnar la energía solar para que el niño pueda verlo, tocarlo, sentirlo, admirarlo, interiorizarlo en la forma humana. Y que diga frases como esta, ¿no? Cuando crezca quiero ser alguien como papá, o no me gustaría ser alguien como papá. Es decir, una figura de cierta identificación, más allá de la cualidad específica que tenga, ¿no? Dice que es de igual manera poderoso y del mismo modo psicológicamente válido, ¿no es cierto? Esas dos afirmaciones, una por la positiva, otra por la negativa. Dice, cuando no hay ningún principio como mediador, ningún ser humano puede actuar como un gancho para recibir la proyección de la brillantez o las formas oscuras del principio solar. El arquetipo solar queda retenido sobre un nivel mítico. Es muy difícil de traducir esto en términos humanos diarios y puede permanecer sin expresar y más tarde ser proyectado. Bien, algunas imágenes entonces de lo paterno en relación a lo solar. Idealizamos a veces, cuando proyectamos, ¿no es cierto?, posteriormente, porque todavía buscamos al sol. Los adoramos y creemos que nos darán la luz, y también podemos odiarlos porque no hemos interiorizado el principio solar y permanecemos profundamente envidiosos de lo que tienen. El padre, como una persona real, no tiene que ser perfecto, solamente tiene que ser bastante humano para que el niño vislumbre el sol en él. Venimos de la semilla del Padre, pero no conocemos su cuerpo. Esto es lo que constela la imagen solar de lo divino. Un Padre humano actúa como mediador de ese misterio espiritual y nos da algo sobre lo que podemos reflejar nuestras proyecciones. Bien, vamos a pasar ahora a algunas consecuencias que se generan, que algo adelanté antes, en relación a cuando el sol no está expresado, cuando la persona no está conectada en ningún sentido o en muy pocos sentidos con su capacidad de integridad, de expresión, de conectarse con esa luz anterior que mencionábamos anteriormente. Hay un tipo particular de depresión que tiene que ver con el sentimiento de vacío e irrealidad. No sentimos que existimos, y a no ser que otra gente nos siga recordando que existimos, hay un sentimiento horrible de hundimiento en un hoyo sin fondo. La vida parece completamente insustancial. Esto se puede relacionar con un sol no expresado. Si no nos sentimos reales, debemos reflejar nuestra vuelta a la realidad por otras personas. Esto puede conducir a muchas distorsiones de la personalidad debido a la dependencia aplastante de la afirmación y el amor de los otros. O sea, hay una necesidad a partir de este sentimiento de vacío, de irrealidad, de esta dificultad en encontrar esa luz interior que implica lo solar. Se traduce muchas veces en dinámicas de dependencia del reflejo de otros, de la propia individualidad y de la propia afirmación. Y esto está ligado con el narcisismo, ¿sí? Por eso ahí tenemos la imagen de Narciso. Una herida narcisista significa que no hay ningún sentido de un ego independiente, hay una especie de agujero en el medio, como un polo de menta, dice Liz Green. El tiempo que los narcisistas se sienten vivos e importantes es cuando alguien más los ve como alguien importante, adorable. Si desaparece este refuerzo, caen de nuevo en el agujero. Bueno, muchas veces, dice Liz Green, esta dinámica del narcisismo da lugar a eh, relaciones que implican algún tipo de manipulación en relación a adquirir esto que uno inconscientemente siente que necesita en relación a la atención y a la afirmación de los demás. Dice, pero incluso si se rodean por los que brindan este reflejo positivo, la persona con una herida narcisista no los cree, temen que si la falta de mérito de uno mismo, el vacío es descubierto, entonces será rechazado.
Esto da lugar a varios métodos manipuladores, algunos de ellos muy destructivos. Bien, hay algunas imágenes vinculadas con esta idea de la manipulación en cuanto a la dinámica del narcisismo. Y la necesidad va a hablar Liz Green ahora de, antes hablábamos de la relación con el padre, va a hablar ahora un poco de la relación con la madre. Dice, carecer de un reflejo de identidad en las primeras etapas del desarrollo de la niñez puede significar que en la edad adulta el individuo se obsesione consigo mismo, necesitando constantemente ver su reflejo en los ojos de otros. El proceso de separación necesita el estímulo y alguna aceptación de la madre, como mínimo necesita algo más que la indiferencia, pero a veces hay un rechazo activo por parte de la madre que no permite en absoluto realizar cualquier separación al niño. Si como a Narciso no le permiten ver su propio rostro, el proceso de separación puede ser demorado, y si el propio temperamento del niño contribuye inconscientemente a ello, bloqueado por completo. Bueno, o sea, ahí estamos viendo la importancia psicológica del proceso de separación de la madre y algunos peligros que aparecen cuando ello no se ve, ¿sí?, realizado. Si somos educados para reflejar a nuestra madre y somos meramente el recipiente de su vida, no cumplida en lugar de ser admirados como un individuo independiente, entonces solo podemos sentirnos reales al ser reflejados por otros. Esta es la situación de muchas personas en las profesiones de ayuda, dice Liz Green, o solo podemos sentirnos reales cuando una audiencia nos devuelve el reflejo de una identidad que no podemos experimentar en nuestro interior. También es la situación de muchas personas dedicadas a profesiones de entretenimiento. O sea, profesiones de ayuda y de entretenimiento, muchas veces, marca Liz Green, tiene que ver con una cierta dinámica de necesidad de el reflejo de otros y la afirmación de nuestra propia individualidad a través del reflejo de otros. Es lo que llama ella el polo de menta. Es el polo de menta, dice, cuando uno mira a su interior está vacío. Esta sensación de vacío interior cuando aparece la dificultad en cuanto a la conexión con lo solar. Muchas personas parecen vivir felizmente hasta que experimentan una separación involuntaria de alguien o algo con quien, como con la madre, están psicológicamente fundidos, o sea, dinámicas de fusión, ¿no es cierto?, vincular. Uno en la cotidianeidad puede vivir en un estado de inconsciencia sin el sol y estar bastante contento hasta que los niños crecen y se marchan, o hasta que el marido de alguien o la esposa o el amante tengan un asunto, o hasta que la madre de alguien muera, o hasta que los papeles interpretados se agotan y la audiencia deja de existir. La gente puede permanecer dormida muchos años hasta que la vida cambia y algo que pasa exige descubrir nuevos recursos interiores. Entonces el cielo se cae. Bueno, esta idea de cuando algo sucede a lo largo de la vida, en el cual una situación cambia, una situación que nos daba seguridad emocional, que nos daba una identificación a partir de algo exterior, cuando eso exterior genera alguna modificación, sea una relación, sea un trabajo, sea algo en lo cual nos identificamos pero que no depende de nosotros, nos es quitado, sentimos que nos es quitado porque hay un cambio exterior. Bueno, usa esta metáfora, ¿no?, de la sensación de que el cielo se cae. La vida tiende a hacer esto para todo el mundo tarde o temprano. De repente comprenden que se parecen a un polo de menta y no hay nadie en el centro. Es cuando la gente consulta, la vida les ha dado una especie de golpe. Miran a su alrededor para utilizar recursos y no encuentran ninguno porque el sol no brilla y no hay un sentido de identidad individual. En estas condiciones, la depresión, la ansiedad pueden ser muy severas por esta falta de sentido de individualidad.
Cuando somos jóvenes necesitamos que alguien nos diga, sé que estás confundido, pero también sé que eres muy especial, puedo ver tu potencial y creo que un día llegará a manifestarse, a expresarse. Y el joven poder decir, el mundo es enorme y lleno de problemas y no puedo redimirlo, ningún individuo puede, pero voy a intentar clasificar mi pequeña porción y hacer una contribución positiva individual. Y tengo la intención de disfrutar la vida al mismo tiempo. Bien, ahora lo que está marcando es obviamente una dinámica positiva en relación a lo solar, es eh, esta disposición a identificar estas cualidades interiores que tienen que ver eh, con la individualidad, con la solaridad, con esto que llama mi pequeña porción, ¿sí? Y hacer una contribución positiva con ella y al mismo tiempo permitirse en el proceso la capacidad de disfrute. Dice, el mundo de Apolo es de armonía, no de perfección. Ahí hace una distinción importante y muy interesante Liz Green entre armonía y perfección. Nada en exceso, todo en su justa medida, ¿no? Extrae esta frase de la sabiduría griega. El Sol se esfuerza por un organismo, por ser un organismo armonioso en el que todas las cosas tienen su lugar. La armonía es global, en cambio la perfección, dice, es exclusiva. Cuando estamos con un individuo que vive centrado, instintivamente sospechamos que se trata de una persona entera, ¿sí? En este sentido de la sensación de integridad. Desde luego podemos señalar todas sus imperfecciones, pero la vida de la persona tiene integridad. Reconocemos esto incluso si personalmente no nos gusta o no aprobamos sus valores. Se parece a una obra musical acabada. Pueden haber discordias, pero escuchamos el pedazo entero, reconocemos su integridad. Pero si escuchamos el pedazo entero como de esa obra, reconocemos su integridad. La imperfección es aceptable dentro del mundo de Apolo, a condición de que sea contenida dentro de la integridad del todo y sirva al sol en el centro. Y el sol dice, sé que esta novela no es perfecta, pero he hecho lo mejor que pude con esto, tiene integridad, no puedo continuar reescribiéndolo siempre, lo enviaré al editor ahora. Bueno, un ejemplo que tiene que ver entonces con la obra y la coherencia que implica más allá de los límites que tenga en cuanto a reconocer la imperfección como una necesidad también, ¿no es cierto? La carta entera dice una historia integrada, aun cuando componentes particulares vistos aisladamente pueden parecer bastante espinosos. Si miramos la carta como un todo, podemos lograr la integración, si como el sol estamos de pie en nuestro centro, para ver en el interior lo que se dice una historia coherente, que esté en armonía dentro de sí mismo, aunque no pueda hacerle el juego algún ideal de perfección o de dicha interminable, ¿no? Eso es muy importante, esta sensación de armonía dentro de sí mismo, más allá de los ideales que muchas veces nos vienen de afuera, los ideales culturales, sociales, familiares, históricos, etc. La envidia es un tema solar, dice Liz Green, vinculada con el motivo mítico de la soledad de Apolo. Es uno de los motivos principales por los que la gente encuentra difícil expresar al sol. Temen la envidia de otros. Bueno, este es uno de los últimos temas de esta parte del seminario, de este primer video, eh, que tiene que ver con la envidia y la importancia que le otorga a Liz Green en cuanto a registrarla como un motivo principal por el cual se generan obstáculos para, o se elige a veces, no expresar lo solar.
Un padre puede tener envidia de su hijo, es sumamente común y se relaciona con la herida narcisista mencionada antes. Si no tenemos un sentido del valor como individuo y esperamos que nuestro hijo nos provea un espejo, y en lugar de ello el niño comienza a desarrollar una individualidad propia, entonces el padre puede sentir gran envidia. Los padres envidiosos también pueden ser padres cariñosos, no son mutuamente excluyentes y a menudo van juntos. La envidia es inconsciente y el amor es consciente y expresado, pero las ebulliciones de envidia son subterráneas, siempre listas para encontrar las salidas encubiertas que minan la confianza del niño. Bueno, aquí estamos con un cierto grado de sutileza psicológica en cuanto a esta distinción entre la envidia y el cariño, en esta cuestión de que esto en general circula a un nivel inconsciente, esta dimensión de la envidia, en este ejemplo que estaba marcando Liz Green entre padres e hijos. Dice, un niño que recibe envidia paternal puede aprender a sofocar su sol, porque eso es muy doloroso, viniendo de un padre que uno ama y necesita. Aprende a esconder la luz para evitarlo. Si no mostramos nuestra luz, podemos sentir resentimiento a esas personas, incluyendo a nuestros propios hijos, que son capaces de mostrar su propia luz. Cualquier padre frustrado en su potencial solar puede estar afligido por la envidia que siente hacia su hijo. Proyectamos nuestro sol sobre ellos con sentimientos ambiguos y así el círculo de envidia se mueve descendentemente a través de las generaciones. O sea que lo que marca ahí Liz Green es que esto tiene que ver con algo que además se va trasladando, ¿sí?, de generación en generación. Y en ese sentido aparece como algo más resistente, ¿no es cierto?, que necesita una elaboración porque aparece como algo muy inconsciente. El miedo de ser especiales es uno de los más comunes de los miedos humanos, porque si somos especiales no seremos amados por todo el mundo. Un gran número de personas nos mostrará resentimiento porque son envidiosos, y si son envidiosos es porque su propio sol ha sido aplastado por los padres que a su vez no pudieron vivir su sol. Si deseamos ser especiales, entonces se considera que somos elitistas. La envidia recientemente ha adquirido una conducta políticamente correcta, dice Liz Green. Recordemos, estamos en el año 98 cuando da este seminario. La envidia recientemente ha adquirido una conducta políticamente correcta y mucha gente siendo ganada por ella. Hay un precio para vivir al sol, pero nos puede costar mucho más el traicionar nuestra propia alma. Bien, entonces este miedo de ser especial que está conectado con esta situación de la envidia muchas veces nos lleva hacia conductas en donde nos quedamos ubicados en un lugar de cierta homogeneidad, en un lugar gris, ahí como estamos viendo en esa imagen que puse en pantalla, en un lugar de formar parte de una masa indiferenciada, ¿no es cierto? En un lugar obviamente, de no sobresalir. Dice, la envidia es el problema solar más común en una persona relativamente estable, cuyo sol no brilla. La depresión clínica severa es una respuesta extrema a una vida sin sol. Cuando el sol no brilla, la envidia prolifera en la oscuridad y se puede tenerla no solo del genio, sino de cualquier luz visible. El medio de expresión solar tiene el sentido de que hay algo dentro de nosotros que merece desarrollarse y ofrecerse con tanta lealtad como podamos. Si esto suscita la desaprobación de la familia, debemos aprender a resistir. Si alguno de nuestros amigos se muestran un poco rencorosos, debemos dejarlos ir y encontrar otros que tengan la suficiente confianza en nosotros para valorar nuestro lado especial. El sol es una vasija para toda la vida y finalmente sirve para algo mayor que el ego. Bueno, entonces está desarrollando en esta parte Liz Green los costos que tiene la expresión de la luz solar en cuanto a
nuestro marco más inmediato, habla de familia, habla de amigos, habla de situaciones de tensión en cuanto a esta cuestión de la envidia que circula muchas veces de manera inconsciente, o del rencor incluso. Algunos deciden no abordar la lucha del sol, dice, es más cómodo identificarse con el colectivo y tener el sentido de ser alguien porque le proporcionan su nombre sobre una placa. También puede ser más fácil culpar al mundo exterior de nuestros problemas. Si podemos escaparnos con esto, genial. Ahí utilizando un poco cierta ironía. Pero si hemos salido sin perder, entonces probablemente no estudiaríamos astrología psicológica. Dudo que cualquiera de ustedes aquí, está hablando con la gente que está ahí en el seminario, ¿no es cierto?, haya escapado de eso, aunque alguno de ustedes lo pudo haber intentado. El sol, dice, no simboliza el intelecto diferenciado del corazón, por eso la imagen que están viendo ahí. Y sus imágenes en el mito son tanto masculinas como femeninas. Unidad o síntesis entre mente y corazón, intelecto y sentimiento, razón y visión. Son algunas de las imágenes vinculadas a este equilibrio que implica la solaridad, ¿sí?, y el proceso del desarrollo y la expresión del sol. El equilibrio entre lo que muchas veces aparece muy disociado en cuanto a esto de lo emocional y lo racional. Bien, estamos terminando entonces este primer video sobre este seminario de Lee Green acerca del sol, llamado El carro de Apolo. En el próximo video entonces vamos a continuar con algunas dimensiones en las que Lee Green profundiza aquello que tiene que ver con lo vocacional y con la creatividad, y voy a elegir algunas viñetas biográficas para graficar entonces el sol en algún signo. Bueno, espero que les haya resultado interesante y estamos reencontrándonos seguramente en poco tiempo. Hasta luego.